acaba de morir aquel conductor que el jueves había sido baleado, conductor de la línea K de colectivos de troles allí en Rosario. Hablamos de Marcos Daloia, de 39 años, padres de 3 hijos y con domicilio en la zona oeste de la ciudad. Decíamos, el jueves fue baleado en estos episodios terribles que suceden en la ciudad de Rosario de violencia narco. Este hombre había sido internado, estaba en estado crítico. En un momento se informó que su estado era estable. Estaba en el hospital de emergencias Clemente Álvarez. Había sufrido un paro cardíaco. Los trabajos médicos habían logrado reanimarlo, pero seguía siendo un paciente muy crítico, decían las crónicas, y reservado. Y lamentablemente en las últimas horas su estado empeoró y es la 4ª víctima de estos últimos días, donde han sido asesinados 2 taxistas, el playero de la estación Puma allí en Rosario el sábado, y en este caso se suma lamentablemente este chofer de la línea K de troles que circulaba por la zona oeste de Rosario cuando fue atacado, repetimos, el día jueves. Digamos que Rosario y su violencia incesante es uno de los temas de las últimas horas. El gobierno está con la mirada puesta allí en Rosario. Se habló de un comité de crisis. Se habla también de sumar a las Fuerzas Armadas al control. En minutos iremos a Rosario. Está Sebastián Domenech y enseguida va a tomar contacto con nosotros, pero queríamos empezar este noticiero que dura 1 hora, como todos los domingos, con esta triste noticia. 4 ciudadanos comunes que nada tienen que ver con el delito narco han sido asesinados, y para peor, el dato que mete miedo tiene que ver con el mensaje que dejaron ayer cuando asesinaron al playero. El mensaje decía claramente: vamos a seguir matando inocentes. Un mensaje dejado para destinatarios directos, el gobernador de la provincia, Puyaro, y su jefe de seguridad. Atención, porque esto ha generado un clima de terror en Rosario y lamentablemente las malas noticias siguen. Repito, el chofer de colectivos que había sido baleado el jueves en la cabeza murió en las últimas horas. Esta es información que tiene Todo Noticias y que estamos confirmando. Estaba internado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez. El episodio había ocurrido en Mendoza y México. El colectivero recibió una bala en la cabeza. Una ambulancia del CIES lo trasladó a este hospital. Decíamos, había sufrido un paro cardíaco y los trabajos médicos habían logrado reanimarlo. Todos los partes decían que era un paciente muy crítico y reservado. Lo habían intervenido quirúrgicamente, dicen las crónicas, una ligadura vascular al nivel del orificio de ingreso del proyectil. Había pasado bien la madrugada, después volvió a terapia intensiva. Estaba estable hasta el viernes, pero lamentablemente su estado empezó a empeorar y tenemos que contar esta muy triste noticia. Tenía coma farmacológico con asistencia mecánica. Todos los médicos tenían puesta la lupa sobre la parte cardiovascular. El proyectil había producido una lesión ósea en su cabeza, en su cuello, para decirlo correctamente, primera y segunda vértebra cervical. Y lamentablemente las noticias terminan con esta pésima información. Vamos a escuchar a Andrea Bechurecci, mejor dicho, la directora del hospital donde estaba internado el chofer baleado. A ver. Buenas tardes. Voy a pasar el último parte actualizado del chofer baleado el día jueves por el deterioro que mencionamos ayer, el deterioro clínico, neurológico y hemodinámico que venía presentando en las últimas 24 horas.
En la mañana de hoy se han realizado diferentes test y estudios diagnósticos que confirmaron a las 13:30 de hoy la muerte encefálica del paciente. Esto confirma el fallecimiento del mismo. 13:30, dice la directora del Hospital de Rosario, Andrea Becciurecci. 13:30, la hora de la muerte del chofer que había sido baleado allí en el cuello, en la nuca, en otro episodio de estos que están sucediendo allí en Rosario, que tienen que ver con la violencia narco y respuestas a medidas que ha ido tomando la nación y la provincia también, ¿no? Este tipo de respuestas, como venimos diciendo, meten miedo porque el mensaje es muy claro. El mensaje que dejan estos asesinos allí en la estación de servicio de Puma en Rosario, en el centro de Rosario, es claro: vamos a seguir matando inocentes, ¿eh?